¿Quiénes hicieron la tarea? Dos, tres. Bueno, vamos avanzando. Sigue quedando la tarea. Porque si Dios lo permite, dentro de 8 días vamos a ver ese asunto. Ojalá que haya interés por estudiar, ¿verdad?, la palabra, y así pues nos va a ayudar para avanzar en nuestra vida cristiana. Hemos estado viendo sobre la vida cristiana como individuo, como matrimonio, como familia, como iglesia, ¿verdad? Una de las primeras cosas, volviendo rápidamente un repaso, estamos viendo Nehemías 13, iniciamos viendo Nehemías 13, vimos ahí que una primera cosa que hace Nehemías es que él sabe, él encuentra, él ve cosas que se están haciendo mal, ¿verdad? Entonces vimos que cuán importante es hacerme ese análisis, hacerme esa evaluación, ¿verdad? Y en lo personal, en el matrimonio, los casados, en la familia, todos, y como iglesia también, ver para así darnos cuenta entonces dónde estamos, ¿verdad? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la condición? Esto es muy importante. Los ganaderos, ¿verdad? Pues siempre hacen un recorrido en todo su terreno, en todo su encierro, dicen en mi tierra, ¿verdad? Porque los postes ahí normalmente no son de concreto, ¿verdad? Son de madera. Entonces, pero siempre, todos los años, van supervisando, revisando donde hay postes, le llaman postes falsos, podridos, ¿verdad? ¿Para qué? Para cambiarlos, ¿verdad? Para renovarlos, ¿sí? Pero hacen ese recorrido, ¿verdad? Hacen ese recorrido. Entonces, eso es muy importante, darme cuenta dónde estoy, cómo estoy, ver mi situación, ¿verdad? Ver como iglesia también cómo estamos. Y yo creo que esto nos va a ayudar si lo tomamos en serio, a conciencia, para poder avanzar en nuestra vida, tanto en lo personal, repito, familia, iglesia, ¿verdad? Iglesia. Pero ahora, al encontrar aquello, ¿qué siento? ¿Qué siento? ¿Indiferencia? ¿Apatía? Y como les decía, un consuelo vano. Pues sí estoy mal, pero estoy mejorcito que los demás, ¿verdad? Si si ese sentimiento va a haber en mí, no voy a salir de donde estoy, ¿verdad? Y en tercer lugar vimos que Nehemías actúa, ¿verdad? Bueno, volviendo a lo que siente, Nehemías sintió gran dolor, dice la escritura, ¿no? Gran dolor. Vimos a Esdras, también dice que estuvo muy triste, muy angustiado en gran manera, dice, hasta la hora del sacrificio. Y vimos en el capítulo 10 que lloraba
Esdras confesando los pecados a Dios, ¿verdad? Bueno, ¿qué sentimos? Y en tercer lugar, entonces, Nehemías actuó. No se quedó con las manos cruzadas, hizo algo, ¿verdad? Y eso es lo que cada creyente y como iglesia debemos de hacer si es que queremos avanzar. Porque recordando, antes de adentrarnos a nuestro pasaje, recordando, Proverbios dice, ¿no? El perezoso desea y nada alcanza. Nada alcanza. ¿Por qué? Porque solamente desea, pero no hace, no actúa, ¿verdad? Como dice, sí, hay trabajo allá, pero el león está a la puerta. Si salgo, me va a devorar, ¿verdad? Y por lo tanto, no sale, ¿verdad? No sale. Pero nosotros, los hijos de Dios, no somos ni debemos ser perezosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, no, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Bueno, pero ahora, ¿qué vamos a hacer, mis hermanos? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? En su matrimonio, ¿qué va a hacer? Como familia, ¿qué vamos a hacer? Y como iglesia, ¿qué vamos a hacer? Por eso quise que viésemos ahora, cuidado con lo que hay en el corazón, porque hay un peligro, hay un riesgo ahí, ¿verdad? Hay un riesgo. Entonces vamos a ver estos pasajes y les anticipo que vamos a ver, no me voy a centrar en un pasaje, ¿verdad? Sino que como se ve en homilética, ¿verdad? Un sermón de asunto, ¿verdad? Un sermón temático, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, en Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, en el pasaje que acabamos de leer, primeramente, hay dos cosas ahí sobre el corazón. Hechos, vamos a ver Hechos primeramente entonces. Aquí se habla de un matrimonio, ¿verdad? De Ananías y Zafira. Pero los dos hermanos actuaron, hicieron algo, pero vamos a ver qué fue lo que hicieron. ¿Por qué lo hicieron? Versículo 4. Dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí ustedes saben bien, ¿verdad? El pasaje nos habla de una situación que se estaba viviendo en esos días, ¿verdad? En Jerusalén, pues era una gran multitud de creyentes, había más de 8,000 ya, ¿verdad? Había necesidades también. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, muchos vendían sus propiedades y las llevaban a los pies de los apóstoles. Estaba bien, ¿verdad? Pero Ananías y Zafira ven esa situación y ellos no quieren quedarse atrás, ¿verdad? No quieren quedarse atrás. Ellos también quieren hacer algo, intentan hacer algo. Ojo, hermanos, con lo que yo pienso hacer, ¿verdad? Porque aquí yo puedo ver que Ananías y Zafira quisieron quedar bien delante de la congregación, ¿sí? Delante de la multitud. Aparentar, hacer algo que no lo estaban haciendo correctamente, ¿verdad? Ahora, dice el versículo 4, entonces, allí, dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Verdad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Entonces, en primer lugar, hermanos,
tengo que tener mucho cuidado con lo que yo pongo en mi corazón. En estos días se ha estado anunciando, ¿verdad?, de los nombramientos, ¿verdad? Hemos estado pensando, orando, qué vamos a hacer en este nuevo año que Dios nos presta la vida. ¿Qué es lo que yo he puesto en mi corazón? ¿Qué es lo que tú has puesto en tu corazón? ¿Sí? Porque yo puedo poner algo en mi corazón. ¿Sí? Aquí Ananías pone algo en su corazón. ¿Sí? Él lo pone. ¿Sí? Él lo pone. Pero algo no agradable a Dios. Algo falso. Por eso es que el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, le dice eso, ¿verdad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? El mentir a Dios. O el querer mentir a Dios, ¿verdad? Pero eso, Él lo puso. Él lo puso. Versículo 5. Perdón, versículo 3. Versículo 3. Versículo 3. ¿Sí están ahí? A ver, ¿qué dice? Bueno, ahora, ¿quién pone en el corazón también? Satanás. Hermanos, yo tengo que tener mucho cuidado. Primero dijimos lo que yo pongo en mi corazón, lo que usted pone en su corazón. En segundo lugar, tengo que tener mucho cuidado porque el enemigo, Satanás, quiere poner algo en el corazón, pero Satanás quiere poner algo no agradable a Dios. No de acuerdo con la voluntad de Dios. Viene de parte de Satanás. Y miren qué triste, ¿no? Qué triste, porque aquí el apóstol le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? El creyente entonces puede abrir su corazón, puede abrir puerta al enemigo para que Satanás pone pensamientos, pone cosas desagradables a Dios. Y esto no solamente fue con Ananías. Alguien, por favor, que dé lectura, Juan capítulo 13, versículo 2, ¿qué dice? Juan 13, 2. Juan 13, 2. A ver, alguien otro que lo lee de la Biblia y bien, porque no se leyó bien. A ver. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Bueno, ahora, ¿qué pasó aquí? Es otro seguidor de Jesús. Allá vimos a Ananías. Ananías permitió que Satanás llenase su corazón. Y aquí ahora dice que ya había puesto, dice, en el corazón de Judas. ¿Qué cosa? Que entregase a Jesús, que le entregase, ¿verdad? Ese pensamiento, mis hermanos, no nació de Judas, sino permitió que Satanás pusiese ese pensamiento. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado. Por eso dice la Escritura,
sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque hay cosas, hermanos, hay cosas que yo puedo pensar que son agradables a Dios, que son buenas. Pero hay cosas que ni siquiera pienso en si son agradables a Dios. No, como muchas veces se dice, no, yo pienso así. Bueno, ese pensamiento, ¿de dónde viene? Del corazón, ¿verdad? Del corazón, porque el Señor Jesucristo dice, del corazón vienen los malos pensamientos, los hurtos, envidias, fornicaciones, etc. Del corazón viene. Entonces, yo pienso, bueno, es que así está. De ahí nace, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, yo pongo en mi corazón, Satanás puede poner en mi corazón, ¿verdad? Cosas malas. Vamos a ver ahora algo bueno. Miren, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 6, versículos 7 al 9. Capítulo 6, versículos 7 al 9. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 6, versículos 7 al 9. Dice, y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Aquí ahora vemos algo diferente, ¿no? Diferente. David tuvo en su corazón entonces, ¿verdad? ¿Qué cosa? El deseo de edificar casa a Dios. Y ya lo veíamos en una ocasión anterior, ¿verdad? Que David siempre quiso lo mejor, hizo siempre lo mejor para Dios, siempre. ¿Sí? Empezó le dice al pueblo de Israel, vamos a traer el arca de Dios, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Vamos a traerlo, acercarlo. ¿Verdad? Luego, pues fracasa en ese primer intento, no se queda ahí, él busca, investiga y ve que no lo hicieron correctamente, ¿verdad? Entonces, ahora convoca a los sacerdotes y los levitas para que ellos lleven el arca de Dios. Pero ya está ahora en la tienda. Ahora David dice, yo en casa de cedro y el tabernáculo de Dios en tiendas, no, Dios debe tener lo mejor. Entonces, es ahí cuando él pone en su corazón ese deseo entonces de construir casa a Dios. Y miren lo que Dios le dice, ¿verdad? Vuelvo a repetir, en el 7 dice, y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová. El versículo 8 dice, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido este deseo en tu corazón. Hermanos, entonces, una de las primeras cosas que vemos aquí también es que Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Dios conoce, ¿sí? Dios sabe lo que yo estoy pensando. Dios sabe lo que usted está pensando. Dios sabe todo lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué pensamos hacer? ¿Pensamos servir? ¿No pensamos servir? Dios lo sabe, ¿verdad? Todo. Nada,
hay oculto a los ojos de Dios? Ahora, Dios aprueba o desaprueba lo que hay en nuestro corazón. Cualquiera de las dos cosas, ¿verdad? ¿Sí? Y qué hermoso es lo que Dios le dice a David. Has hecho bien en pensar esto, ¿verdad? Has hecho bien. Pero hasta ahí no termina. Es bueno el pensamiento que tú tienes en tu corazón. Es bueno. Pero ¿sabes qué? Tú no lo vas a hacer. Aún así, mis hermanos, aún cuando Dios le dice, es bueno lo que hay en tu corazón, y yo puedo decir, no, lo que yo pienso hacer, ¿verdad? Lo que yo tengo en mi corazón, hacer este nuevo año, si Dios lo permite, está de acuerdo con la voluntad de Dios. Bueno, pero aún así tengo que pensar muy bien, tengo que orar mucho, y entonces estar convencido de que no solamente agrada a Dios, sino que Dios quiere que lo haga, ¿verdad? Dios, repito, no solamente que Dios, que agrada lo que voy a hacer, sino que también Dios quiere, es su voluntad que yo lo haga. Porque aquí vemos que Dios le dice a David, sí está bien lo que tienes en tu corazón, pero tu hijo lo va a hacer, no tú. Y ya le da la razón del por qué, ¿verdad? Porque tú has derramado mucha sangre, ¿verdad? Bueno, entonces, en primer lugar, dijimos, hay cosas malas que yo pongo en mi corazón. Hay cosas malas que Satanás pone en mi corazón. Tercero, hay cosas buenas que yo pongo en mi corazón, pero Dios dice que no me toca a mí, ¿verdad? No me toca a mí. En cuarto lugar, entonces, vamos a ver ahora ejemplos muy diferentes. Volvemos a Nehemías ahora, porque empezamos con Nehemías 13, ¿verdad? Vamos a ver ahora Nehemías 2. Nehemías 2, versículo 12. Versículo 12. 2:12. Dice, me levanté de noche y oí unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Vamos al capítulo 7 ahora, capítulo 7, versículo 5. 7:5. Dice, entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así. Y continúa, ¿verdad? Entonces, en estos dos versículos, ¿qué encuentran ustedes? Ahora, Dios puso en mi corazón. Dios puso en mi corazón. Y esto es, hermanos, esto es lo necesario. Lo necesario. ¿Sí? Porque, vuelvo a repetir, hay pensamientos que no son pensamientos de Dios. No son pensamientos de Dios porque se contradicen con la Escritura. Se contradicen porque no hay otra forma, no hay otra manera que yo pueda entender si es la voluntad de Dios, porque muchas veces es fácil decir, no es la voluntad de Dios esto, ¿verdad? Es fácil, pero a veces hay en nuestro corazón cosas que contradicen a la palabra de
de este hermano allá en el estado de Puebla. Me acuerdo mucho del hermano. Él tuvo problemas con otro hermano, ¿verdad? Tuvo problemas con otro hermano. Y entonces él dejó de congregarse, dejó de ir al templo. Y luego entonces, cuando yo le visité, él me dijo, Dios me reveló que yo voy a tener culto en mi casa. Y él afirmaba que él había recibido revelación de Dios para tener culto ahora en su casa, ya no ir al templo. ¿Pero por qué ya no iba a ir al templo? Por problemas con el hermano, ¿verdad? Porque se había peleado con el hermano. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Bueno, no dejando de congregarnos. A ver. Reconcíliate con tu hermano. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, ¿verdad? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, se fijan, no es razón. Entonces, es fácil decir, pues, Dios me reveló, pero yendo a su palabra, no. Entonces, eso debo estar bien convencido, que es Dios quien pone esto en mi corazón. Yo he dicho a algunos hermanos, a algunos jóvenes que se han ido al seminario, y les he dicho esto: tú tienes que estar convencido 100% que es Dios quien te llama. Si es Dios quien te llama, si es Dios quien te envía, Dios te va a proveer. Dios te va a proveer. Sí. Pero si eres tú quien decides ir, decía una compañera, vas a llorar. Vas a llorar. Si no estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Puede ser algo bueno, como estamos viendo en David. Puede ser algo bueno, pero Dios dice no. Sí. Ya vimos que a David le dice, bien has hecho en tener esto en tu corazón. Bien has hecho eso, pero tú no lo vas a hacer. Entonces, aquí vemos a Nehemías, entonces dice, lo que Dios puso en mi corazón, que hiciese en Jerusalén. Y luego el 7 dice entonces, no, Dios puso en mi corazón esto. Vamos a ver otros ejemplos ahora. Vamos a Esdras ahora, el libro anterior. Vamos al capítulo 1. Capítulo 1. Versículos 1 al 3, vamos a leer. Dice, ya están ahí, Esdras 1, del 1 al 3. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Ahora miren aquí
¿Quién está hablando? Un rey, un rey. ¿Verdad? Y hermanos, no un rey de Israel, un rey pagano. Mas, sin embargo, Dios puso en su corazón eso. Dios le ordenó y él reconoce aquí, ¿verdad? Que era Dios quien le había mandado. Dice, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Por eso en Isaías, ¿se acuerdan ustedes cómo le llama al rey Ciro? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo le... Mi siervo, mi siervo. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque Ciro iba a hacer una tarea que él le había mandado. Y le llama Dios mi servidor. Sí, mi servidor. Ahora vamos al capítulo 7, versículos 13 y 14. Capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice, por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Versículos 23 y 27. Versículo 23 dice, todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Versículo 27. Vamos a leer juntos. Qué hermoso se escucha, ¿verdad? Esdras primero alaba a Dios, bendice a Dios, ¿no? Y dice, bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey. Eso es lo mejor, mis hermanos. Eso es lo mejor. Cuando Dios pone en tu corazón hacer esto o hacer aquello. ¿Sí? Ya vimos a Ananías y Zafira. Él puso en su corazón. Luego él permite que Satanás pone en su corazón. Igual que Judas. Según vimos luego a David entonces. Ahora, David pone también algo en su corazón, algo bueno. Pero Dios le dice, tú no lo vas a edificar, tú no lo vas a hacer. Has hecho bien en tener ese pensamiento, pero tú no lo vas a hacer. ¿Verdad? Entonces hay que estar atentos. No dar por hecho de que si ese pensamiento, vuelvo a repetir, es bueno, pues entonces yo lo hago. Hay que estar atentos, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios dice? Y luego, lo más bueno y lo más correcto es cuando Dios pone en mi corazón aquello, ¿verdad? Vimos en Nehemías, estamos viendo al rey Ciro y al rey Artajerjes, 2 reyes diferentes, ¿verdad? Pero Dios puso en su corazón esto. Vamos a ver ahora uno en el Nuevo Testamento, porque esto no solamente sucedió en el Antiguo Testamento. Segunda a los Corintios, a ver, den lectura por favor, los versículos
16 y 17 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Segunda a los Corintios, capítulo 8, versículos 16 y 17. A ver, todos, por favor. ¿Qué pasó aquí ahora? Dios puso en el corazón de Tito el ir a visitar a los hermanos allá, ¿verdad? En Corinto. Hermanos, para concluir, el mismo Dios que actuó en el Nuevo Testamento es el mismo Dios a quien nosotros servimos, adoramos. También Él sigue poniendo en el corazón de sus hijos lo que Dios quiere que se haga. El asunto es ser sensible, ser dócil, sensible y dócil a las indicaciones de Dios. Porque muchas veces el Espíritu Santo nos dice: debes hacer esto, debes hacer aquello. Y lo sentimos ahí. Y muchas veces nosotros nos resistimos para hacerlo. A veces nos confundimos, a veces no creemos que el Espíritu Santo actúa. Y me viene a la mente un caso personal. No hace muchos días, lo voy a decir, no les pedí permiso, pero hermano Memo, hermana Xochitl, ese día que partió el hermano Guillermo, fui a visitar a un hermano. Y saliendo de la casa del hermano, yo sentía que debía de ir a visitar al hermano Guillermo, ¿verdad? A los hermanos ahí. Pero dije, luego voy. Tal vez mañana voy. Y me vine al templo. Me vine aquí. Y aquí estaba yo cuando me llama la hermana Xochitl y me dice: pues hermano, no recuerdo si ya había terminado o estaba por terminar. Después me arrepentí y dije: si hubiese hecho caso, saliendo de ahí, me hubiese ido para allá, hubiera estado en ese momento. A veces Dios pone en la mente, en el corazón, algo que uno debe hacer, pero a veces uno no entiende, ¿verdad?, que es Dios quien lo indica. Pero hay que estar atentos. Hay que estar atentos. Entonces, es lo mejor, mis hermanos, que lo que yo voy a hacer es porque Dios lo ha puesto en mi corazón. Entender eso y ser obediente. ¿Qué dijo el rey Artajerjes? Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente. Ya entendí
ya entendí, Dios quiere que haga aquello, no debo dejarlo para después, ¿verdad? No, porque a veces nos resistimos, a veces sabemos, entendemos que es la voluntad de Dios, pero no obedecemos. Y luego, enseguidita, ¿verdad? Enseguidita. Y a veces por completo nos resistimos, como Jonás, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Debemos de prestar atención lo que este rey, este varón dijo, ¿no? Todo, no algunas cosas, todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente. En lo personal, en el matrimonio, en la familia, como iglesia. Como iglesia. No debemos de resistirnos, no debemos de ser desobedientes, ¿verdad? No. Debemos de ser hijos obedientes a Dios. Pero sí, recalco, tengo que estar convencido que no soy yo quien puse eso en mi corazón, que no es Satanás quien puso eso en mi corazón, que no soy yo quien puse eso bueno, que yo creo que lo debo hacer. Tengo que consultar con Dios y tengo que, lo que está claro, ¿verdad?, que debo hacer, hacerlo. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, para tener mucho cuidado con el corazón, mucho cuidado con el corazón. Vamos a orar. Padre, tú conoces nuestro corazón. Ten misericordia de nosotros, danos la sabiduría para poder vivir, Señor, como tú quieres, sabiamente. Abre nuestros oídos para que podamos escuchar claramente tus indicaciones. Que todo lo que hagamos es porque primeramente tú lo apruebas, pero también, Señor, es porque tú nos lo mandas. Ayúdanos en lo personal, tú nos conoces como hijos. Señor, tú sabes lo que hay en nuestro corazón. Como matrimonio, como familia, como iglesia, ayúdanos a ser obedientes, a tener oídos, Señor, de sabios, como dice tu palabra, para poder escuchar tus indicaciones. Y ayúdanos para ser obedientes también a ti. Imploramos, Señor, que sigas obrando en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.